expertos y expertas en el tema años atrás, no de nuevo. Quiero reconocer en primer lugar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para nosotros como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido un referente en la atención. De hecho, hace llamamientos explícitos a la Comisión Ejecutiva sobre algunas determinaciones que se han realizado, etcétera, y pues es un instrumento para nosotros de trabajo cotidiano ya ese documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quisiera hacer mención nada más como a cuál es la problemática práctica para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el tema del desplazamiento interno con la ley actual y las condiciones actuales. Sé, lo primero que tendré que decir, sé que hay una minuta, sé que hay un dictamen avanzado. Quisiera yo aprovechar para insistir en la urgencia de reformar la ley de víctimas para que algunas de estas cosas que voy a mencionar, simplemente con la minuta que actualmente existe, se podrían solucionar para la atención del desplazamiento interno. ¿Qué es lo que sucede? A ver, lo que nuestra ley nos dice en el artículo 4 es que una víctima directa es aquella persona que sufre físicamente o en su economía, en distintos aspectos, en los efectos directos de un delito o de una violación a derechos humanos, específicamente de una de esas. Y víctima indirecta es el familiar de la persona que sufre estos hechos. Entonces, para que alguien pueda ser considerada víctima desde la ley de víctimas, el presupuesto fundamental que la ley nos establece es la existencia de un delito o la violación a derechos humanos determinada por una autoridad competente. Es decir, no es la Comisión Ejecutiva la que va diciendo que le parece que una persona es víctima o no, sino el Ministerio Público, en el caso de delito, nos envía, Ministerio Público Federal, porque además la ley nos restringe, es una de las cosas que entiendo que no está que se abre en la propuesta que hay de reforma, pero hoy por hoy la ley solo nos permite atender víctimas del orden federal, tanto de violaciones de derechos humanos como de delitos. Es decir, para atender a una víctima tiene que decirme el Ministerio Público o el juez que es víctima del orden federal de delito, o en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalármelo que está en investigación por violación a derechos humanos. Y para la reparación, para llegar al proceso de reparación integral, tiene que haber, en el caso de delito, sentencia definitiva, firme, que en el caso de delito, que además se le haya intentado cobrar a la persona responsable y que no haya sido posible, y entonces entra la comisión de manera subsidiaria al proceso de reparación, y en concreto estamos hablando ahorita de la parte de compensación de la reparación integral. O en el caso de violaciones a derechos humanos, que la CNDH emita una recomendación o una conciliación formal en donde se determine que hubo violación a derechos humanos cometido por autoridades federales. Pongo este contexto porque entonces es donde nos encontramos con la problemática. ¿Qué pasa con la mayoría de las víctimas de desplazamiento interno? Pues que muchas veces no tienen ningún tipo de denuncia como delito. Es decir, mencionaba el senador, me parece que hay familias que simplemente por la violencia en el lugar se tienen que trasladar, pero no hay un delito específico del que ellas puedan considerarse víctimas. Entonces, en ese entorno nosotros quedamos como en un medio. Ya en la consideración de víctima es distinto, es decir, porque la ley, y creo que es la única ley federal hasta el momento que lo hace, la ley sí menciona a las víctimas de desplazamiento interno como un grupo especial, de especial relevancia y de especial atención, lo cual significa que cuando una persona ya queda registrada como víctima de delito o de derechos humanos y se le reconoce el carácter de desplazado, entonces tiene una atención especial. Incluso la ley de víctimas menciona que cuando la persona está desplazada
y quiere regresar, ese es el único caso que menciona explícitamente, quiere regresar a su lugar de origen, la comisión puede cubrir todo ese proceso de retorno. Pero estamos sujetos a ese condicionamiento de que sea una víctima del orden federal, de delito determinado o de violaciones a derechos humanos. Entonces, pues no todas las víctimas, no todas las personas desplazadas internamente tienen esa condición. Y es más, me atrevería a decir, la mayoría de los que viven ese desplazamiento, la posible violación a derechos humanos o el posible delito que pudiera haber, tienen que ver con ámbito puramente local, ¿no? Entonces es como estamos en la realidad ahorita, y por eso tenemos esa dificultad y a veces la incapacidad de atender debidamente casos que sí tienen ese carácter. Para decirlo todo, también creo que el órgano colegiado en el que hasta hoy todavía pertenezco, el órgano también creo que podría buscar dentro de esas limitaciones lograr una determinación más pro persona, sin duda. Es una consideración personal sobre el tema. Pero bueno, hoy por hoy tenemos un órgano colegiado que además pues va a tener que determinar en qué medida apoya o no apoya estos casos. Bueno, la propuesta que hay ahorita en el Senado de la República abre muchas puertas, porque son reformas bien sencillas, pero sí genera un cambio muy radical, porque por ejemplo, la Comisión Ejecutiva podrá traer casos de relevancia que pertenezcan al fuero local, casos que estén en el ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque sean autoridades locales, etcétera. Y eso genera una condición donde la CNDH sí nos puede decir, todas estas personas son víctimas de desplazamiento y entonces hay que registrarlas y entonces se les puede dar una atención especial. Desde mi punto de vista, no haría falta mucho más, para el tema de víctimas, mucho más que lo que está ahorita en el dictamen. Es decir, con ese dictamen yo creo que la atención a las víctimas de desplazamiento interno desde la Comisión Ejecutiva podría lograr dar un salto de calidad muy importante. Ahora, podría haber otras consideraciones, y sé que hay otras consideraciones a discusión, no me voy a meter en esas porque los propios senadores lo están discutiendo, sobre si hay que meter más temas de desplazamiento interno en la ley de víctimas, pero yo lo que sí quisiera señalar es que con lo que tenemos en la reforma, las víctimas de desplazamiento interno tendrían una mucho mejor calidad y condición de trato en la propia Comisión Ejecutiva. Esa es un poco nuestra dinámica. Tenemos casos, bueno, aquí la comisión, bueno, tú no eres la comisión, pero la representas, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos tiene muchos casos, bueno, no sé si muchos, pero tiene algunos casos con nosotros que han representado esa dificultad de atención. Algunos porque, por ejemplo, son del fuero común y entonces no podemos darles esa atención. Algunos otros porque sí hay un delito federal, pero pues toda la familia tuvo que salir de un lugar a otro y entonces no alcanza, digamos, las condiciones de la ley ahorita a darles ese debido acompañamiento, etcétera. Y también, insisto, puede haber, por qué no decirlo, un problema también de interpretación que restringe que puede ser un poco más restrictivo de lo que ya de por sí es, ¿no? Y en ese sentido, es importante también contar con este instrumento de la CNDH para lograr una mayor apertura en la atención y una mejor calidad de la atención a las víctimas. Más o menos serían mis consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias.